Las primeras tres palabras son antes que el monte Calvario y se oscureciera. Estas tres palabras son meramente poderosas, pero la principal, donde empezó nuestro Señor Jesucristo colgado en esa cruz, que ya no tenía no tenía gotas de sangre ni líquido en su cuerpo. Él manaba solamente las palabras internas, pero antes de acabar su vida, Él dijo estas palabras: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echando suertes. Nuestro Señor Jesús en la cruz, la primera palabra que Él mencionó, dice: Padre, Padre, por favor, no hagas caso a todo lo que a tu hijo le están haciendo. Por favor, perdona absolutamente estas escupidas que me han dado, perdona estos golpes que me han dado, perdona estos latigazos que me han dado. Por favor, perdona. Ahí estaban presentes aquellas personas que lo habían observado durante el trayecto, que pensaron que iba a Jerusalén para poder derrotar al pueblo, a la ciudad romana que los estaba oprimiendo. Y estaban también los sacerdotes judíos, estaba el pueblo romano, los gobernantes que estaban aplastando al pueblo judío, pero sin embargo ellos no querían una insurrección. ¿Cuántos miraron la insurrección que hubo en el Capitolio con el expresidente? De esa misma manera, Pilato no se quería hacer cargo y decía: ¿saben qué? Yo me voy a lavar las manos. Y le decían: condénalo, pero este hombre no tiene por qué ir a la cruz. Este hombre es inocente. Mira, si tú no lo crucificas, le decían los gobernantes judíos, si tú no lo crucificas, al final del día tú no eres amigo del César. Y al final del día tú te vas a ir de aquí y ya no vas a poder tener el poder que tienes tú aquí en Jerusalén. El tiempo se acabó. Nuestro Señor Jesucristo tenía que ir a la cruz. Estaba escrito, estaba en Isaías 53, lo que nuestro Señor Jesús iba a pasar en la cruz, punto tras punto. Ya no había vuelta atrás. Nadie lo podía salvar de los humanos, pero Cristo Jesús en la cruz, el Padre sí lo podía salvar. Él dijo: no, por favor, no, Padre, no toques a la humanidad, mátame a mí. Toda la justicia de Dios iba sobre ese hombre llamado Jesús. Todos los pecados del ser humano eran compactados hacia un solo hombre. No había nadie, ni los sacrificios anteriores podían ver suplantado a ese cordero que estaba completamente limpio, que no había cometido ningún error, pero todo el pecado de toda la humanidad anterior, venida y la futura, iban a caer sobre ese hombre llamado Jesús. Y nuestro Señor Jesús, sin lugar a duda, Él hizo tefilá, hizo la oración desde la cruz, con sus manos abiertas, dijo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Por favor, Dios, perdona. Estaba intercediendo por ti y por mí. Amén, amén. Y por la persona que dice: yo no hago daño. Oh, no. Yo soy un buen deportista. Yo no le hago daño a nadie. Yo no ando por el mundo robando. Pero sin embargo,
murió por todo el mundo, por toda la persona en el mundo. Él sufrió los dolores tuyos, lo que yo tenía que pagar, Él lo pagó. Pero sin embargo, yo debería de estar en esa cruz. Pero sin embargo, yo debería de estar enfrente de esa cruz. Pero sin embargo, yo debería de haber sido crucificado y no Él. Pero sin embargo, yo tenía que haber pagado hasta la última gota. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Romanos que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Tenía que ser muerto por la paga del pecado. Pero nuestro Señor Jesús se puso a sí mismo en la cruz y decidió ir a la cruz y tomar mi lugar, tu lugar. Y la justicia de Dios fue sobre de Él. Alguien tenía que pagar. No fuiste tú, no fui yo. Alguien. Y ese alguien es llamado Jesús. Lucas 23:34 nos está hablando sobre la última intercesión, haciendo una oración. Ya no tenía el manto, ya no tenía el manto para poder orar. Estaba al descubierto en la cruz. Era una crucifixión completamente desnudo para hacer burla y mofa. La gente común se burlaba, pero sin embargo, la palabra de Dios dice que echaron suertes. Y como está escrito en Salmos, se echaron suertes entre sí sus vestiduras. Salmos 22. Pero sin embargo, sin lugar a duda, estaba exclamando el perdón por ti y por mí, pidiéndole al Padre. Aquí hay algo muy importante. ¿Podría el Padre descender una legión de ángeles y destruirlos a todos? A todos. Pero Él se puso en medio y dijo: no a ellos, a mí. A mí. En eso cayó el cuchillo sobre el Hijo de Dios. Y fue el Hijo de Dios el que pagó absolutamente todo. No estamos hablando meramente de escatología, hermanos. Estamos hablando meramente de soteriología. ¿Y qué es soteriología? Salvación, el estudio de la salvación. Jesucristo era el único hombre que podía salvarnos. Nadie en este mundo podía salvarnos. Nadie, absolutamente nadie. Todos merecíamos morir. Hay un predicador muy famoso que hizo una similitud. Yo debería de estar en un muro de contención y un 18-wheeler a toda velocidad y viniendo sobre mí y llegar y estamparse enfrente de mí. Eso era lo que yo merecía, aplastado completamente. Pero sin embargo, Jesús se puso en mi lugar, en ese lugar, y Él dijo: perdónalos. Perdona a Ismael. Perdónalo. Perdónalo, Padre. Él me va a aceptar y va a reconocer que yo soy tu hijo. Y va a perdonar. Va a saber a perdonar. Jesucristo perdonó. Todo lo que le hicieron, Él perdonó. En su totalidad. A veces nos incomodamos con esto o con el otro, pero sin embargo
En tu corazón, en mi corazón debe de haber perdón absoluto. Sin lugar a duda. Nuestro Señor Jesús absorbió la justicia del Padre que nos tocaba a nosotros. Él dijo: a mí, perdónalos, a mí, tócame a mí, dime a mí, pégame a mí, golpéame a mí, cuchillame a mí, dame a mí, no a ellos, dame a mí, solo a mí, solo a mí, solo a mí, nadie más, a nadie más. Solamente voltea a verme, Padre, y haz justicia sobre toda aquella congregación que va a gloria de Él. Hazme a mí y no a ellos. Esta es la palabra: perdónalos porque no saben lo que hacen. El griego no tiene puntos, no tiene comas. Y aquí la palabra que en la versión Reina Valera también fue agregada. Entonces nos decimos, entonces, ¿cómo dice el pasaje sin esa palabra que en una versión y en la segunda versión sin esos dos puntos? En verdad te digo, 2 puntos, hoy estarás conmigo en el paraíso. Diría exactamente así: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, podemos decir, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. O podemos decir, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Dónde estuvo la pausa? ¿Dónde estuvo los 2 puntos? ¿Dónde estuvo la palabra que? No sabemos. Porque si por un momento imaginamos el dolor, la tensión, el estrés en el que estaba Jesús allí colgado, pudo haberlo dicho bien despacio. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, atención. La palabra dice claramente que para estar con el Señor necesitamos de la resurrección. Tú no te vas al Señor cuando mueres. Tú necesitas esperar de la resurrección. Nos dice 1 Tesalonicenses 4, verso 16-17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos de Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cómo estaremos entonces siempre con el Señor? A través de la resurrección. ¿Correcto? Espero que me vayan siguiendo. No hay otra forma. Cuando tú vienes al Señor aceptándole como tu Señor, como tu Salvador, es lógico que esperes que Él te escuche. Tú hablas con el Señor con fe, con la confianza de saber que Dios está atento a tus necesidades, a tu situación. Y Él, esperamos que cuando aceptamos al Señor, ha de escribir tu nombre en el libro de la vida. ¿Correcto? Para que cuando llegue el día de la resurrección tengas un lugar en el reino delante de su trono. Primera de Corintios 15, versos 51 y 52. Nos dice lo siguiente: de aquí os digo, nos dice Pablo escribiéndole a los Corintios, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. El criminal estaba siendo juzgado con Jesús y por su petición, por la manera como le habló a Jesús, indudablemente moribundo ya el Señor en la cruz, recibiendo un castigo inmerecido.
Con su petición estaba reconociendo la deidad de Jesús. Estaba reconociendo que Él era el Salvador. A lo mejor ya había caminado con el resto del pueblo por las calles, había visto los milagros que Él había hecho y ahora estaba reconociendo la deidad. Él es Jesucristo, Él es el Hijo de Dios. ¿A quién más puedo ir yo en estos instantes? ¿Correcto? Entonces llegaba con humildad para aceptarlo, para honrarlo, para ponerse en sus manos, diciéndole: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Quizás el evangelista Lucas se limitó a una frase sencilla al evocar la situación, la petición del criminal. Quizás él expresó de una manera simple lo que el criminal le dijo, pero pongámonos a pensar por un momento, ¿cómo llegarías tú, estando en ese estado, cómo llegarías tú a hablarle al Señor? ¿Cómo le pedirías? Yo diría que sería algo así como eso: Señor, yo sé que tú eres Jesús, yo sé que tú eres el Hijo unigénito de Dios, nacido de Virgen María, o de María Virgen, anunciado por los profetas como nuestro Redentor. Yo he sido testigo de tus proezas y sé quién eres, porque tú mismo lo has dicho. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino es a través mío. Amén. Aleluya. Amén. Yo sé también de que tú eres el Salvador, y desde este madero en el que estoy yo a punto de morir, quiero pedirte con humildad que perdones mis inequidades, mis faltas, mis errores cometidos, por lo cual me es justo estar aquí en este madero. Escribe mi nombre en el libro de la vida y acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Él pudo haber establecido un diálogo como esos delante de Jesucristo. Era lo que yo hubiese hecho. Reconocer delante de este hombre que está en la cruz, muriendo de esta manera y sin haber cometido ningún pecado, solamente por motivos políticos. Él está ahí, pero yo, como pecador, yo hubiese llegado a él y le hubiese dicho en otros términos, antes de lo que escribió Lucas: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Hubiera reconocido delante de él mis errores y le hubiese pedido con humildad: perdóname, escribe mi nombre en el libro de la vida para que cuando llegue esa resurrección yo pueda estar allá. Tras escuchar con atención sus palabras, porque ya lo imaginamos, Dios nos dice mismo Jesucristo, antes de que tú le pidas a Él ya sabe tus necesidades, ya sabe tus problemas. Entonces imaginémonos a Jesús escuchándolo con atención. Jesús le aseguró al hombre que su petición había sido contestada. No hubo en él ninguna recriminación, porque pudo haberle dicho: sí, yo sé quién eres, yo conozco tu corazón, yo conozco tu alma, yo sé las situaciones que has vivido, yo sé los problemas que le has causado a los demás a tu alrededor, pero no hubo en él ninguna recriminación. Solamente lo miró y le dijo: yo te digo hoy, no tenemos comas ni puntos, que estarás conmigo en el paraíso. Aleluya, gloria a Jesús. Apocalipsis 2:7 nos dice, tratando de encontrar el verdadero significado de la palabra paraíso, que necesitamos mirar las interpretaciones humanas, que necesitamos hacerlas a un lado por un momento. Miramos las explicaciones o las interpretaciones humanas y las hacemos por un momento a un lado y miremos lo que dice la palabra de Dios. Aquí nos habla Apocalipsis 2:7. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. En Apocalipsis 2:7. Y ese verso nos dice claramente que el árbol de la vida está en el paraíso de Dios.
parte de la nueva Jerusalén y por lo tanto parte del nuevo cielo y de la nueva tierra de Jerusalén que nos ha sido anunciada. Ahora, puesto que el árbol de la vida está en el paraíso de Dios, ¿es el paraíso algo presente? No. El paraíso aún no existe en la nueva Jerusalén. ¿Por qué lo sabemos? Porque segunda de Pedro nos dice en el capítulo 3, segunda de Pedro 3 nos dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. En aquel paraíso, en aquella nueva tierra, en el reino de Dios, nosotros veremos también al criminal arrepentido. Ahí lo vamos a ver. Nosotros sabemos exactamente que lo que le prometió al Señor fue real. Él le dijo: estarás conmigo en el paraíso. Entonces habremos de verlo allá. Jesús murió, pero al tercer día resucitó. En el reino de Dios veremos también al criminal arrepentido, como dije. Y Él ahora mora en su trono, desde donde espera por ti, desde donde espera por cada uno de nosotros, donde espera por mí. Porque Él dijo que iba a ir a preparar un lugar. Él dijo que nos quería tener a cada uno de nosotros allá, en ese trono. No será necesaria entonces la resurrección, no será necesario entonces el juicio, pero nuestra esperanza es llegar hasta el paraíso, transformados en cuerpos gloriosos e incorruptibles. Tiene que ver con un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento como el que expresó ese ladrón o ese criminal, esa persona que estaba al pie de Jesús. Imaginemos por un momento que tenemos a Jesús a nuestro lado. Estamos reunidos en su nombre y Él está aquí en espíritu. Entonces, cuando llegamos a Cristo, cuando le decimos sin necesidad de gritos, sin necesidad de voces extraordinarias, y le decimos: Señor, tú conoces mi corazón, tú conoces mis andadas, mis entradas, mis salidas, tú sabes dónde he estado, tú sabes hasta dónde he llegado, tú sabes los errores que he cometido, tú conoces mi alma. Y yo sé que me escuchas. Te pido que me perdones. Te pido que de la misma manera como le hablaste a ese criminal que estaba un día en la cruz siguiente, tu vecino, te pido que me perdones y también a mí me digas: de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Amén. Amén. Voy a leer un poquito antes, desde el 25, el Evangelio de San Juan 19:25. Estando junto a la cruz de Jesús, su madre y las hermanas de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio a Jesús, a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Gracias, pastor, por orar por mí. Muchas gracias. El Señor nos muestra, como dice la alabanza, de tal manera Él amó al mundo que nos dio a su Hijo amado. Él nos muestra la obediencia al Padre, Él nos muestra la sencillez. Toca mucho mi corazón en el libro de Filipenses 2, del 5 en adelante, donde dice: haya pues en nosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo Él, ¿verdad?, Dios, no, ¿cómo decirlo? No lo, como diciendo, ¿verdad?, nos da ese ejemplo de la humildad, de la sencillez. Dice que Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Sí.
nos enseña la bendita palabra donde le dijo, mujer, ahí a tu hijo. El Señor me recordaba en el libro de Primera de Timoteo, donde dice 2:5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. También en el Evangelio de San Lucas dice 1,